vamos a dar principio a esta lección de este nuevo día, la lección número 10. Vamos a aprender de esta hermosa lección que estamos teniendo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque nos permite un día más poder, ¿verdad?, hacer siempre, ¿verdad?, las lecciones, ¿verdad?, como es debido. Y en este día, ¿verdad?, quiero hacer una oración antes de continuar adelante para poder, ojalá que todo pueda ser de bendición, ¿verdad?, para la honra y la gloria del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, en tu mano nos ponemos, Señor Dios Todopoderoso, para poder adorarte, para poder glorificarte, Señor, y en este nuevo día que tú nos prestas, Señor, queremos, mi Dios, agradarte de una manera, mi Dios, que tú puedas ser complacido, Señor, y en este día, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder dar esta hermosa lección que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Danos de tu gracia, de tu amor y tu misericordia se pueda extender hasta vuestros medios, Señor. Oh Padre eterno, en tu mano nos ponemos, Señor, para que tú seas el que nos use, Señor. Que podamos ser de grande bendición para aquellas personas, mi Dios, que se encuentran, mi Dios, en situaciones difíciles. Estas lecciones pueden ayudarle también, Señor, a entender y comprender mejor tu plan, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección número 10 vamos a estar viendo en este día. Y dice nuestro tema, permaneciendo firmes. Por la gracia de Dios, los cristianos tienen la capacidad de enfrentar las fuertes pruebas. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que por la gracia de Dios, ¿verdad?, por su amor, por su misericordia, ¿verdad?, dice que las pruebas que hemos tenido, que hemos pasado, eso nos ayudan a enfrentar situaciones más difíciles, ¿verdad? Y es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y quisiera, ¿verdad?, dar una parte del resumen de la lección. Dice, esta lección está enfocada en las alentadoras palabras de Pedro cuando exhortó a los creyentes de las iglesias de Asia Menor, quienes enfrentaban persecución. A través de su experiencia, Pedro podía declararle a estos creyentes sufrientes que si permanecían firmes en su salvación, recibirían una recompensa eterna y serían testigos efectivos de Cristo a pesar de sus sufrimientos. Sus oportunas palabras a estas iglesias proveían un importante recordatorio de la esperanza y seguridad que poseen todos aquellos que han sido llamados por Dios para la gloria eterna a través de Jesucristo. Es y ha sido por la gracia de Dios que los creyentes en Cristo, tanto ahora como en el pasado, han podido enfrentar las pruebas a su fe. ¿Verdad? Y en esta lección, ¿verdad?, que nos habla del apóstol Pablo, vamos a estar viendo varios versículos en el libro de los Hechos, ¿verdad?, en Primera de Pedro 3, 13 al 17, y del capítulo 4, del verso 12 al 19, y luego Primera de Pedro 5, del verso 1 al 11. ¿Verdad? Todos esos versículos vamos a estar viendo en esta mañana. Dice el texto áureo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esto es, ¿verdad?, que el texto áureo, ¿verdad?, que nos está mencionando, ¿verdad?, en esta mañana. Y voy a leer, ¿verdad?, los versículos que vamos a estar viendo en esta mañana, en 1 Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Verso 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, lo que nos quiere decir que, ¿verdad?, hay muchas personas que se burlan, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos esa experiencia, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Porque hemos visto, ¿verdad?, de cuando hemos venido al Señor, ¿verdad?, ellos se burlan, porque, ¿verdad?, ahora nos convertimos al cristianismo, ¿verdad?, y ya nos dicen el hermano, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios que tenemos que aprender a ser mansos, ¿verdad? Y es un grande privilegio, ¿verdad?, poder servir al Señor, ¿verdad?, que muchas veces nos trata como si fuéramos personas malhechores, ¿verdad?, o que hacemos mal a alguien simplemente porque estamos sirviendo a Dios, pero de ninguna manera dice la palabra de Dios que tenemos que, ¿verdad?, dice, somos bienaventurados cuando alguien, ¿verdad?, habla mal de nosotros por hacer, ¿verdad?, el bien. Así que, ¿verdad?, en esta lección vamos a estar viendo varias cosas, ¿verdad?, que nos van a ayudar, ¿verdad? Si usted está pasando pruebas en su vida, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, ¿verdad?, mencionaba esta parte. Dice, sufriendo al hacer el bien. El apóstol Pedro pensó que era injusto que alguien sufriera por hacer el bien, pero eso era lo que las iglesias a las cuales él estaba escribiendo estaban experimentando. Esa identificación con Jesús y el cambio en el comportamiento como resultado de la fe era lo que había traído la persecución. Temprano en su carta, Pedro mencionó la persecución, pero ahora escribía específicamente acerca de ello. Pedro animó a los cristianos a permanecer firmes en su fe a pesar del sufrimiento, pues serían recompensados por Dios. Aquellos que son perseguidos por hacer lo que es correcto son bienaventurados, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad?, ejemplo nos está dando, o qué ánimo nos está dando el apóstol a Pedro, porque realmente muchas veces, ¿verdad?, pensamos que sufrimos o nos maltratan o nos ofenden por hacer el bien, pero dice aquí la palabra de Dios, y el apóstol Pedro dice que específicamente dice acerca de ello, Pedro hablaba, dice, ten ánimo a los cristianos a permanecer firmes en su fe y a pesar del sufrimiento que serían recompensados por Dios. Así que Dios nos va a recompensar, o Dios nos va a premiar, ¿verdad?, por lo que estemos sufriendo. O Dios, ¿verdad?, nos va a ayudar para pasar estos tiempos difíciles, ¿verdad?, que vienen en nuestra vida. Pues dice, las personas son bienaventuradas debido a que tienen el favor de Dios. La seguridad de la bendición cuando se es perseguido a causa de Cristo es obra del Espíritu Santo. Aquellos primeros cristianos perseguidos fueron llenos con el Espíritu Santo, lo que les dio la seguridad de que poseían el favor de Dios aún en medio de la persecución. La respuesta cristiana a la hostilidad no es sentir temor de las amenazas y acciones del enemigo. En vez de ello, Pedro urgió a los creyentes a enfocarse en reverenciar a Cristo, viviendo una vida que reflejara su carácter y conducta. Cuando los enemigos de Cristo vienen amenazantes, son sacudir los fundamentos firmes de Cristo, de los creyentes, o aterrorizarlos de un esfuerzo por hacerlos caer. El llamado de Pedro
nos menciona, dice, no es sentir temor del enemigo, sino temer a Dios, quien está en control de todo. Esta exhortación nos recuerda lo que aparece en Hechos 4, 18 al 20, cuando Pedro y Juan estaban siendo perseguidos debido a lo que predicaban acerca de Jesús en el templo. Estos siervos de Cristo declararon que preferirían obedecer a Dios que escuchar a los seres humanos que estaban tratando de silenciarlos. Los cristianos que están enfocados en Cristo, las arduas pruebas, se encuentran posesionados para defender la fe y esperanza que otros vean en ellos. Y realmente, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad?, poder ver lo que el apóstol Pablo estaba hablando, ¿verdad?, de los cristianos, o animando a los cristianos, ¿verdad?, de que pueden ver ahí de que Pedro y Juan dice que era mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y así es, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, Dios nos trae recompensa. El hombre falla, pero Dios nunca falla. Así que, ¿verdad?, todo lo que hagamos por Él, ¿verdad?, Él nos va a recompensar y nos va a dar la victoria. Los cristianos dicen que están enfocados en Cristo durante las arduas pruebas, se encuentran posicionados para defender la fe y esperanza que otros vean en ellos. En otras palabras, si usted, ¿verdad?, es una persona de fe y esperanza, ¿verdad?, muchos van a servir o lo van a seguir, ¿verdad?, como usted está viviendo, de una manera, ¿verdad?, que le agrada a Dios, y muchos van a, ¿verdad?, querer ser como usted o vivir como usted está viviendo, ¿verdad? Y es algo hermoso de que, ¿verdad?, nosotros tengamos una conducta agradable ante Dios, porque eso representa, ¿verdad?, que alguien más nos está siguiendo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que nosotros somos una luz, ¿verdad? Y realmente, ¿verdad?, si estamos viviendo como Dios quiere, somos una luz para aquellas personas, ¿verdad? O somos una bendición para aquellas personas que no conocen de Dios, que quieran, ¿verdad?, servir y venir a servir al Señor. Dice, manteniendo una buena conciencia. La clave para presentar una defensa sólida ante los demás es mantener una buena conciencia ante Dios. No existen bendiciones por el sufrimiento debido al mal que ha sido obrado. Esa promesa solamente ocurre cuando el sufrimiento tiene lugar debido a que se hace el bien. Es imperativo que los creyentes en Cristo permanezcan fieles a Dios, debido a que esa es la única manera en la que pueden tener la paz que quita todo temor. Tener una conciencia limpia aumenta las bendiciones que los creyentes experimentan en medio de las amenazas, aunque no quita el temor a la persecución. La forma en la que nos conducimos durante momentos difíciles le señala a la gente el camino hacia Cristo, o lo aleja de Él. Al hablar acerca de nuestra fe, debemos ser humildes, tiernos y no agresivos o insistentes. Las respuestas por aquellos que hablan de los cristianos de forma negativa deben ser de tal manera que los haga sentirse avergonzados de sus acciones para con los creyentes. Pedro 3:16, en 1 Pedro 3:16, cuando los no creyentes se oponen a los seguidores de Cristo, se presenta una oportunidad para hablar de Cristo, tanto de forma verbal como a través de nuestras acciones. Es mucho mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, debido a que las personas verán que existe algo genuino en nuestra fe en Cristo y tal vez decidan creer también en Él. Y es algo hermoso, hermano, como le estaba mencionando, nosotros tenemos esa oportunidad de testificar, ¿verdad?, sin necesidad de poder
salir simplemente con la manera de uno vivir, agradando a Dios, usted, ¿verdad?, está testificando al mundo, ¿verdad? Y es un grande privilegio, ¿verdad?, que podamos, ¿verdad?, ser una luz a aquellos, ¿verdad?, que nos están viendo, ¿verdad? Dice, el hecho de que Jesús está en control de todas nuestras motivaciones en la vida es suficiente para que los creyentes continuemos manteniéndonos firmes en la fe, a pesar de las hostilidades que enfrentamos. Es mejor estar firmes por Cristo que escondernos o acobardarnos de aquellos que pueden matar nuestro cuerpo, aunque no tengan potestad sobre el alma. Los creyentes testifican acerca de Cristo cuando permanecen obedientemente firmes al enfrentarse a tiempos desafiantes, cuando hablan confiadamente acerca de lo que el futuro les depara y cuando mantienen sus conciencias claras delante de Dios. Los no creyentes pueden ser atraídos por tan poderoso testimonio. Así que, ¿verdad?, como le dije, nosotros somos un testimonio para aquellas almas, ¿verdad?, que no conocen. Aún hasta los que no conocen, ¿verdad?, pueden afirmar más su fe, ¿verdad?, viéndonos, ¿verdad?, nosotros firmes, ¿verdad?, en el Señor. Y gloria a Dios, ¿verdad?, que el Señor nos da las fuerzas para poder seguir adelante y confiando en el Señor. Y siempre, ¿verdad?, tenemos que ponernos en las manos del Señor. Dice la parte número 2, sufriendo en el nombre de Cristo. En Primera de Pedro 4, del verso 12 al 19. Anticipando el sufrimiento y las bendiciones, aunque no todo el sufrimiento tiene valor, cuando los cristianos sufren por hacer el bien, Dios puede obrar para cumplir los propósitos. Los creyentes en Cristo traen gloria a Dios a través del sufrimiento, testifican de Cristo y se fortalecen en la fe, en vez de ver la hostilidad de los no creyentes hacia los discípulos de Cristo como algo extraño. En 1 Pedro 4:12, los cristianos deben continuar regocijándose en el hecho de que pueden ser identificados como Jesús en sus sufrimientos. El apóstol Pablo le aseguró a Timoteo que si los cristianos sufren con Cristo, también reinarán con Él. Gloria a Dios por ello. La promesa de una recompensa para los cristianos que sufren por amor a Cristo es vista en las palabras de Pedro acerca del gozo y la alegría que tendrá lugar cuando Cristo aparezca en su gloria. Sufrir reproche por amor a Cristo es evidencia clara de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Como cristianos, el sufrimiento siempre debe ser por causa de hacernos el bien, nunca el mal. Por lo tanto, si alguien padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y gloria a Dios, ¿verdad?, que tenemos que tomar, ¿verdad?, este hermoso ejemplo de que cuando una prueba, ¿verdad?, viene a nuestra vida, o un mal que nos hagan, ¿verdad?, debemos de glorificar a Dios, ¿verdad?, o dar gracias a Dios por ello. Y Dios, ¿verdad?, nos va a recompensar y vamos, ¿verdad?, a recibir esa hermosa bendición. Confiando en Dios en medio del sufrimiento. En 1 Pedro 4, versos 17 al 19. El juicio divino les sobrevendrá a todos los creyentes y a los no creyentes, pero por razones y con resultados diferentes. Pedro dijo que el juicio comienza en la casa de Dios con aquellos que son sus fieles seguidores, al igual que un fuego purificador para los creyentes. El juicio de Dios quita todas aquellas cosas de sus vidas que no reflejan la imagen de Dios en Cristo. El Señor está aumentando la capacidad
para el testimonio de la iglesia al producir seguidores más fuertes y santos. Cuando los creyentes son purificados a través de la persecución para vivir una vida santa, pueden estar seguros de que el Señor les proveerá todo aquello de lo que tienen necesidad. Pedro animó a los cristianos para que reconocieran que existe algo mejor a que aspirar en el futuro, algo que está más allá de las circunstancias. Lamentablemente, esta no es la realidad para los no creyentes. El juicio de Dios trae santificación sobre los creyentes a través del sufrimiento, pero para los no creyentes el juicio no promete nada. Para estos el juicio acarreará la muerte, lo cual los deja sin nada, lo cual aspirar para el futuro. Los creyentes, quienes pueden estar sufriendo al presente, tienen el futuro con Cristo hacia el cual aspirar, mientras que los no creyentes solamente pueden aspirar a disfrutar la vida presente. Pedro pudo haber tenido en Proverbios 11:31 en mente. En 1 Pedro 4:18 dice, al enfatizar que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La aplicación de esta declaración es que al final la salvación del cristiano por obra de Cristo será vista como un triunfo sorprendente sobre las fuerzas del mal para nuestra redención eterna. Por lo tanto, cuando los seguidores de Cristo padecen, según la voluntad del Dios, pueden encomendar sus almas a Él como fiel Creador. Y realmente, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, ¿verdad? Como mencionaba, de poder, ¿verdad? Allegarnos más a Él, y el Señor nos va a ayudar para salir adelante, ¿verdad? Si padecemos, ¿verdad? Dice que Él nos va a recompensar, ¿verdad? De una manera, ¿verdad? Que nosotros no entendemos, ¿verdad? Ni sabemos, pero Él nos va a recompensar. La respuesta dice a esta palabra: con la muerte y la resurrección de Jesús, el tiempo del juicio se ha acercado a la tierra. Para los creyentes en Cristo, el juicio de Dios no es algo a ser temido, sino experimentando como en medio para los asemejarse más a Cristo. También es una oportunidad para regocijarnos en las recompensas que Dios provee para enfrentar el sufrimiento. Para aquellos que tienen una relación allegada a Cristo, sufrir por Él como resultado de la fe no es una vergüenza. En vez de ello, es un honor ser identificado con Él. Nuestra identificación con Cristo nos provee esperanza de que no importa lo que tengamos que padecer por amor a Él, dicho padecimiento tiene un propósito y un significado en esta vida y en la eternidad. Fíjense nada más, aparte de, ¿verdad?, ser una bendición a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿verdad? Vamos a tener, ¿verdad?, una bendición, ¿verdad?, en la eternidad. Y eso es, ¿verdad?, por lo cual nosotros estamos en esta tierra, ¿verdad?, esperando siempre, ¿verdad?, cuando Cristo venga y nos lleve a aquel lugar, dice que vamos a reinar por toda una eternidad. Y eso, hermanos, es lo que me alienta a mí también a seguir adelante. Dice la número 3, manteniéndose humildes y permaneciendo firmes. Líderes fieles. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Dice, al pasar Pedro al último capítulo de su primera epístola a las iglesias en Asia Menor, continúa explicando los temas anteriores del sufrimiento y la gloria, mientras se dirige al liderazgo de la iglesia, apelando a los líderes. Él los estimula como consiervos en el sufrimiento de Cristo y recipientes de su gloria futura.
a servir a aquellos que les ha sido confiados con gran esmero. Como el pastor del rebaño de Dios, su responsabilidad más importante es asegurar que las ovejas permanezcan juntas y no se dispersen en medio de la persecución. Tal cuidado es un buen ejemplo a ser seguido por ellos en cuanto a la fidelidad y humildad al exhibir un corazón dispuesto a servir. El Señor tiene una recompensa para aquellos que son fieles en el testimonio y servicio, una recompensa reservada por el príncipe de los pastores. Esta no es una recompensa que se obtiene en la tierra, como lo son las coronas de laureles, los cuales se marchitan y perecen. En vez de ello, es una recompensa de una gloria y un honor imperecedores, las cuales nunca se corromperán, preparados para mantenerse firmes. Luego de dirigirse al liderazgo, Pedro concluye su primera carta con instrucciones para toda la iglesia acerca de enfrentar las batallas futuras debido a las condiciones continuarán deteriorándose para ellos. Él comienza instando a la iglesia a tener la perspectiva apropiada acerca de cómo tratarse los unos con los otros. Practicar la humildad es deber de la iglesia si es que ha de perseverar en tiempos de persecución. Cuando la humildad es practicada en la iglesia, deberá haber sumisión y abnegación y la semejanza a Cristo. A los creyentes no solamente les es menester humillarse a sí mismos, los unos ante los otros, pero más importante aún, ante Dios. Cuando la humildad está presente, el orgullo se ausenta, y cuando el orgullo se ausenta, Dios está presente en tiempo de la persecución. Los creyentes no solo necesitan permanecer humildes para poder vencer la persecución, sino que también necesitan estar al tanto de las acechanzas del enemigo. Pedro se dio cuenta de que el enemigo le hubiera gustado lanzar ataques sorpresas para atrapar a los cristianos desprevenidos. Por lo tanto, es menester que el enemigo no logre que los creyentes caigan fácil, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? ¿Verdad? Podemos decir un testimonio, ¿verdad? O un ejemplo, o un consejo que el apóstol Pedro nos está dando, ¿verdad? De que tenemos que, ¿verdad?, vivir una vida como a Dios le agrada, ser un ejemplo, ¿verdad? Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ¿verdad? A través de la gracia de Dios, los creyentes pueden mantenerse firmes, sabiendo que existe una esperanza futura para ellos en Cristo. Si los cristianos resisten al enemigo, al Señor promete poner fin a su inestabilidad, fortalecerlos a pesar de sus sufrimientos y establecerlos en su fe, ¿verdad? Y claro, el enemigo siempre está, ¿verdad?, ahí para tratar de ponernos, ¿verdad?, piedras de tropiezo para caer, pero dice que los cristianos tenemos que estar preparados, listos, ¿verdad?, velando para que el enemigo, ¿verdad?, cuando llegue, pues nosotros ya estamos preparados y podamos reprenderlo, ¿verdad?, en el nombre de Cristo Jesús. Al enfrentar las situaciones difíciles y desafiantes como cristianos, es importante mantener la actitud adecuada que redundará en las acciones correctas. Aunque esto es cierto para todos los creyentes, los líderes de la iglesia son especialmente responsables de asegurarse que están dando el ejemplo correcto de la mente de Cristo, en la manera en la que lideran. Siendo que la humildad fue una de las características más sobresalientes de Cristo, nosotros debemos
emularlo. La perspectiva que tenemos hacer de cómo tratarnos los unos con los otros, la forma en la cual nos acercamos a Dios, nos permite estar preparados para enfrentar los ataques del enemigo, según él trate de arruinar nuestro testimonio y hacer zozobrar nuestra fe. Se nos promete una recompensa incorruptible si nos mantenemos humildes, firmes al enfrentar la oposición. Pedro habló de manera muy práctica a las iglesias a las cuales se estaba dirigiendo, al decirles que enfrentarían pruebas muy fuertes, pero también les habló poderosamente al asegurarles que si permanecían fieles a Cristo, saldrían más fuertes en su fe y con mayor testimonio. Existen momentos que parecen carecer de propósitos en los cuales enfrentamos pruebas en nuestras vidas, que Dios está utilizando esas temporadas de sufrimiento como herramientas para su gloria y nuestro bien. Utilice las pruebas como oportunidades para testificar de Cristo y para ser fortalecido, para permanecer fiel en la fe mientras espera la gloria eterna en Cristo. Y qué privilegio, ¿verdad?, tenemos nosotros como hijos de Dios de, ¿verdad?, a vivir, ¿verdad?, ser humildes, dice, ¿verdad?, en lo cual a Dios le agrada, ¿verdad?, que seamos humildes, aunque dice que existen momentos que parecen carecer de propósitos en los cuales enfrentamos pruebas en nuestras vidas, que muchas veces parece que hasta ahí se terminó todo, pero dice la palabra de Dios que, o Pedro nos menciona, dice, mientras nos acerquemos más a Dios, nos acerquemos más a Él dice que nos está preparando, ¿verdad? Y esas pruebas nos ayudan para poder afirmarnos más, para que nuestra fe pueda crecer, y eso es lo hermoso, de que las pruebas vienen, pero si estamos confiando en el Señor nos va a ayudar para salir adelante. Y recuerde que siempre, ¿verdad?, el Señor está en control de todas las cosas. Así que, hermanos, eso es lo muy importante y lo hermoso de esta lección, de que todos los que estamos, ¿verdad?, sirviendo a Cristo, ¿verdad?, como hijos de Dios, somos, ¿verdad?, importantes, ¿verdad?, y somos interesantes, ¿verdad?, ante los ojos de aquellos que no conocen, ¿verdad?, la gloria del Señor. Así que, hermanos, Dios me les bendiga en este día y vamos a hacer una oración para despedir este día, ¿verdad?, estos momentos de nuestra lección. Así que, ¿verdad?, vamos a hacer una oración. Padre de la gloria, te damos gracias, mi Dios, por tus misericordias, por tu amor tan grande que se manifiesta en nuestros días, por esa fe que tú nos das, Señor, que tú nos aumentas, esas fuerzas que tú nos das para poder resistir, Señor, las acechanzas del enemigo. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has ayudado y tú nos seguirás ayudando, sin duda alguna, mi Dios, porque tú estás ahí y tú eres el que tienes control en todas las cosas, Señor, y que las pruebas, las luchas sirvan, mi Dios, para poder crecer más en tu gracia. Oh Padre de la gloria, te pido igualmente para cada uno de mis hermanos, que tú les bendigas, que tú les ayudes, tú les fortalezcas, mi Dios, y puedan ser de una hermosa bendición. Te lo pedimos, Padre, así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga.